Bona tarda, benvinguts. Un dia més a l'Escola Europea d'Humanitats. Avui som quasi bé més que mai. Em sembla que el tema i el convidat que tenim s'ho mereix. El tema aquest any, el cicle ja ho sabeu, el tema del cicle és els supremacismes, però avui anem amb un supremacisme concret, com en cada una de les sessions, que és un supremacisme d'arrels difícils de definir, com tots els supremacismes, però que ha tingut una significació i en el segle XX, finals del segle XX i principis del XXI, i que ha estat un dels temes destacats de les mutacions d'aquests últims temps, que és el supremacisme racial blanc, concretat en un fenomen singular. El supremacisme racial blanc ha tingut lloc en molts moments i en molts llocs de la humanitat, però hi ha hagut un especialment reconegut i especial que ha tingut una importància gran i que ha creat un mite, com és el mite de Nelson Mandela, que és el supremacisme racial blanc a Sud-àfrica i el seu final a través d'un període que és un període molt recent. Per parlar d'aquest tema, contem amb John Carlin. John Carlin és periodista. Hi ha poca gent als que els doni aquest adjectiu perquè em sembla molt singular i pocs periodistes el responen amb ell, però per mi sí, periodista com ho era José Martí Gómez, per posar un exemple. Deia que John Carlin és essencial per parlar d'aquest tema perquè ell l'ha conegut molt bé, va estar a Sud-àfrica molt present durant el període crucial de l'esfondrament del sistema supremacista i, a més, ha escrit molt sobre aquest tema periodísticament, però també en llibres, com concretament El factor Romano i La sonrisa de Mandela són els dels llibres principals que ell ha escrit sobre aquest tema. John Carlin, anglo-espanyol, em sembla que s'ha de dir perquè és anglès, però també té nacionalitat espanyola, nascut a Londres, format a Oxford, que ha treballat amb molts mitjans de comunicació, tant aquí com a l'estranger, BBC, Time, Independent, El País i ara La Vanguardia, i això, que amb una experiència gran d'aquest tema, que és un tema central del que hem viscut en els últims temps, i ell ha contribuït en bona part al reconeixement universal d'aquesta figura, que és la figura de Nelson Mandela. I, per tant, és d'això que començarem parlant, després ja veurem cap on anem a parar, però començarem parlant d'això, i li demanaria a en John que, com a introducció, com això, unes paraules que ens serveixin per emmarcar el debat, intentés respondre a aquestes preguntes. Què és i com es forma el supremacisme blanc? Per què va servir Mandela? Per què va ser tan important Mandela? I després de Mandela, què? Perquè em sembla que una de les coses que hem de tenir sempre present és que no tot el que va bé acaba bé, y aquest em sembla que és un de tants exemples perquè és una llei de la història de la humanitat. John, muchas gracias por estar aquí y ahora te toca a ti. Empiezas y voy a poner de pie. Lo que tú prefieras. Sí. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí. Sí, una pequeña corrección, Josep. Yo no soy inglés. ¿Eres anglo? No, mi padre era escocés. Y si él estuviera aquí, estaría muy ofendido por eso. Y no, mi padre era escocés, mi madre era española. Mi nombre completo, el que pone en mi DNI, que pocos lo sabréis, es John Carlin de la Torre. John Carlin de la Torre. Y acabo de estar en Argentina y tengo mi mejor amigo en Buenos Aires, es Cacho Pierini, buen nombre argentino. Y Cacho dice, pero John, vos sos 50% británico, 50% español y 50% argentino. Y tiene razón, pero ese es otro tema al que podemos volver después. Bueno, supremacía. Supremacía hay por todos lados. Hay de religiones, por ejemplo, el tema del momento Israel-Palestina.
Eso sería un caso bastante ilustrativo. También está el tema del género. O sea, miren países como Irán y Arabia Saudí. ¿Cuál de los dos géneros tiene la supremacía ahí? Y tenemos el tema de, no sé, tribus, que es una forma muy amplia yo creo, de definir a todos estos grupos que se imponen de una forma u otra. O sea, por ejemplo, estamos hablando y vamos a centrarnos ahora en el tema blanco-negro, del que Sudáfrica es el caso así por excelencia. Pero yo también otro país de África que conozco muy, muy bien es Ruanda. Y en Ruanda hubo durante como 500 o 400 años supremacía de la tribu Tutsi, que eran minoría, un poco parecido en cuanto a números a Sudáfrica, a proporción. Y después en el 94 se alzaron los de la otra tribu, la mayoritaria Hutu, e intentaron exterminar a todos los Tutsis, que es otro tema que conozco muy bien, del que podemos hablar más adelante, si quieres, Josep. Pero bueno, Sudáfrica es como el caso más limpio, o sea, moralmente sucio, pero el caso más limpio, más claro, más nítido de supremacía racial que ha habido, por lo menos en los años que la mayoría de nosotros hemos estado vivos. El apartheid es un sistema que se impuso en el año 1948, que era una forma de legalizar, poner en la Constitución un sistema de supremacía blanca de facto que había existido desde la llegada de los primeros colonos holandeses, europeos, a lo que hoy es Sudáfrica en 1652. En otros países puedes tener supremacía blanca sin que tengan de cierto modo la honestidad que tuvieron los sudafricanos de ponerlo ahí en blanco y negro, si me perdonan, en las leyes. Yo, por ejemplo, cuando me fui a Sudáfrica de corresponsal en 1989, vine de Centroamérica, había estado 6 años en El Salvador, Guatemala, esos países, y yo diría que en la práctica el apartheid era bastante más terrible en Guatemala que en Sudáfrica, pero habían tomado la precaución de no ponerlo ahí en la Constitución, que una raza era superior a la otra. Entonces, ¿qué significaba el apartheid? Bueno, a ver, tenías como un 85% de la población que era negra o más, si incluyes a gente de origen hindú y mestizos y tal, y tenías como el, no sé, 10-12% blancos, que eran los que tenían el total dominio de todo, y en el sistema del apartheid solo los blancos podían votar. Dentro de la población, la sociedad blanca, había un sistema impecablemente democrático. Tenía elecciones, los resultados se les respetaban, y tenía un parlamento, y todo funcionaba como en cualquier democracia moderna, salvo ese detalle que la gran mayoría no podía ni siquiera votar. Y lo que significaba el apartheid era muchas cosas más. Mandela me lo definió a mí una vez como un genocidio moral, no un genocidio así físico en el que se exterminaba a seres humanos de la faz de la tierra, pero fue una especie de exterminio de la dignidad de todo un enorme sector de la población de Sudáfrica. Y esta indignidad se manifestaba de diferentes maneras. Por ejemplo, había segregación residencial. Los blancos vivían en los lugares más bonitos, tenían casas grandes, tenían jardines, una increíblemente alta proporción tenía piscinas. Cuando yo llegué a Sudáfrica en el 89, que me tocó como el último año puro y duro del apartheid antes de que llegara Mandela a la presidencia. Por ejemplo, si en un lugar como Johannesburgo, que es una gran metrópolis, no se veía con tanta claridad el apartheid, pero te ibas fuera a un pueblito, me acuerdo de un lugar que se llamaba Upington, en el medio del desierto del Kalahari. Pues ahí, aunque estaba en el medio del desierto, ibas a la parte blanca, donde los negros no podían vivir, y había árboles y jardines y pájaros, incluso un pequeño campo de golf. Pero te ibas 5 minutos fuera al barrio que se llama Pabalelo, me acuerdo de Upington, Pabalelo, donde vivían los negros, y era todo
polvo, no había árboles, no había verde, no se oían cantar a los pájaros, porque no había pájaros. Eso por un lado. Por otro, por ejemplo, estaban segregados los métodos de transporte. Los blancos iban en los buses más bonitos, más modernos, y los negros en otros. Con los trenes, lo mismo. Me acuerdo que llegué una vez a un pueblo también así lejos de la gran ciudad. Fui a un aeropuerto, llego al aeropuerto, me bajo el avión y veo un teléfono para llamar taxis, pone taxis, y después debajo pone otra cartel que pone solo blancos podían llamar los taxis. Playas, había playas en las que había carteles, solo blancos, no negros, y después me acuerdo una vez de estar mirando una playa en Ciudad del Cabo y había un señor blanco paseando su perro, o sea, los perros sí podían, pero los negros no. Y después quizá lo más terrible de todo, en el fondo, es que el sistema de educación pública para los negros era deliberadamente inferior, calculadamente inferior al sistema de educación pública para los blancos, para que los negros no pudieran competir en el mercado laboral con los blancos. Entonces, eso era el apartheid. Y bueno, por supuesto, hubo una gran masa social que se rebeló en contra, con el apoyo de buena parte del mundo. Incluso es verdad, creo que en los años de la Guerra Fría, el único tema en el que estaban de acuerdo tanto el bloque soviético como el bloque de Estados Unidos occidental era que el apartheid era, como decía Naciones Unidas, un crimen contra la humanidad. Entonces, hubo mucha presión de fuera, boicots económicos, boicots deportivos, que esto es un tema interesante, pero también, ante todo, claro, fue la presión interna la que movió las cosas. Y Mandela fue uno de los líderes que con más energía empezó a luchar contra el apartheid como líder del Congreso Nacional Africano en los años 50. Intentaron siempre intentaban negociar, intentaban tocar la puerta, que queremos dialogar, y no le abrían la puerta, hasta que por fin un día Mandela fundó el movimiento armado del Congreso Nacional Africano, se llama Lanza de la Nación, Umkhonto we Sizwe, que por cierto fue el movimiento armado de resistencia de este tipo más inocuo que yo he conocido. En la época que Mandela, antes de que lo detuvieran, estuvo al mando, no murió nadie, no hirieron a nadie, pusieron unas bombitas en torres eléctricas y poco más. Esto de matar a gente no le salía realmente del corazón a Mandela. Aunque después el movimiento siguió, y cuando él estaba en la cárcel sí que hubo actos terroristas, pero la verdad que poquísimos. O sea, en el contexto, o sea, cada muerte es un horror y todo, pero lo comparas con el tipo de terrorismo que hemos visto en Oriente Próximo, en Irlanda del Norte, incluso aquí en País Vasco, y no fue, como digo, bastante inocuo. El grupo armado este que lideraba Mandela, o que inició Mandela, pues otros tomaron el mando, en unos 30 años de existencia mataron a unos 60 civiles, que, como digo, en el contexto de los horrores del mundo es poco. Y además, cada vez que mataban a civiles, los líderes del Congreso Nacional Africano en el exilio salían y sacaban una declaración expresando el pésame a los muertos y sintiendo mucho que se hubieran pasado, con lo cual son el Lanza de la Nación, Umkhonto we Sizwe, fue quizá el movimiento terrorista, entre comillas, más benigno de la historia. Bueno, después Mandela salió de la cárcel y empezó su proceso de intentar convencer a los blancos a que dejaran el apartheid, a permitir una transición pacífica a la democracia, y fue un proceso tremendamente arduo y complicado, con mucha violencia entre medias, mucha gente intentando dinamitar el proceso o ahogarlo en sangre, como decía Mandela, pero
pero ante todo por la fuerza de personalidad de Mandela. Sí tenía todo un partido detrás que le apoyaba, pero fue la fuerza de personalidad y la capacidad de convencimiento que tenía Mandela, que fue un gran político ante todo, lo que logró esa transición. Muchas veces la gente habla de Mandela como si fuera una especie de Gandhi o Jesucristo, y siempre qué bien que perdonó a sus enemigos. Bueno, sí, pero los perdonó más que nada porque fue la táctica política que él o la estrategia política que él pensó que iba a funcionar más bien mejor para lograr su objetivo de acabar con la apartheid e instaurar la democracia. Si Mandela hubiera salido de la cárcel y hubiera calculado que el método más eficaz era las armas, hubiera recurrido a las armas. Pero afortunadamente a él se le daba mucho más esto de la política, y a lo que voy es que Mandela no es tanto un santo, no fue un santo, tanto como un político absolutamente brillante, con una capacidad extraordinaria de persuadir, que es lo que tienen que hacer todos los políticos, y llegó al extremo de persuadir a sus enemigos más acérrimos y convencerles que se convirtiesen en sus discípulos. Podemos hablar más de esto ahora en más detalle. Tengo miles de anécdotas, os puedo contar de Mandela. Soy un Wikipedia de anécdotas de Mandela. Sí, pero bueno, entonces la tercera pregunta que me planteó aquí Josep fue ¿cómo está la cosa ahora? La cosa ahora está fatal, fatal. Mandela deja un ejemplo que durará para el resto del tiempo que los seres humanos estemos en la Tierra, un ejemplo de reconciliación, de brillantez política, de mostrar respeto a los otros, incluso a los supremacistas que te han impuesto un genocidio moral contra tu gente durante años. Incluso con ellos empatizas y dialogas y les convences. Pero lamentablemente ahora Mandela dejó el poder en el año 99, creo que fue. Sí. O sea que en 24 años el mismo partido ha estado en el poder, el Congreso Nacional Africano, y se ha corrompido espantosamente, y donde hay corrupción se genera un ciclo de ineficiencia de gestión, más corrupción, más ineficiencia de gestión, de gobierno, y es bastante lamentable. Y yo que he invertido tanto tiempo y energía y emoción en Sudáfrica, estos días me siento bastante hundido cuando contemplo el panorama ahí. Y para terminar, les dejo con un dato que les dije antes, que quizá lo peor del apartheid fue que el sistema de educación pública daba una educación deliberadamente inferior a los negros. Pues hoy es aceptado como verdad general que el sistema de educación público para todos, incluyendo los negros, es peor que en tiempos del apartheid. Así que a esto hemos llegado. Muy bien, muchas gracias. Ahondando un poco en las cosas que has planteado, después podemos quizás saltar a otros temas. Claro, en este momento las élites económicas no son las mismas, no son los blancos que eran. ¿Qué se ha hecho de los blancos supremacistas? ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están los blancos supremacistas? Bueno, pues los peores de ellos están muertos, eso por un lado, porque ya son mayores, ya hubieran sido demasiado mayores para seguir vivos. Muchos sudafricanos blancos han huido, se han ido a países como Inglaterra, Australia o Estados Unidos. Incluso, esto es un poco más anecdótico, pero no deja de ser verdad. O sea, en Sudáfrica los blancos eran dos tribus, los afrikaners, descendidos de holandeses principalmente, y los ingleses, English, descendidos de ingleses. Unos hablan afrikaans y los otros ingleses. Y en términos generales, los ingleses tenían el mando de la economía, del comercio, y los africanos del aparato estatal, incluyendo las Fuerzas Armadas y la policía. Y los africanos también, por historia, eran los granjeros, los que tenían las tierras. La palabra boers, que es otra palabra para los africanos, significa granjero. Entonces, una cosa
que es bastante como simpática, es que muchos o algunos de estos africanos querían huir cuando llegó el Congreso Nacional al poder. Mandela temían, o sea, se habían creído toda la propaganda de que Mandela los iba a matar, que iba a acabar con su lengua, que era un comunista, que era un terrorista. Y entonces se dio la curiosidad de que países vecinos africanos, o sea, en los que gobiernan absolutamente los negros, invitaron a muchos de estos a ir a sus países y les regalaron tierras porque sabían que eran muy buenos granjeros. Entonces tú te vas ahora a Gabón o a Mozambique y verás que hay grandes fincas cuyos dueños son africanos que huyeron del supremacismo negro y se fueron a vivir a países donde los negros mandan. O sea, es que los seres humanos son infinitamente raros. Pero entonces sí, ahora mira, cuando yo vivía en Sudáfrica, el concepto clase media negra era inexistente. Y ahora, de una población parecida a la de España, ¿cuántos? Como 50 millones somos aquí. Hay como 12 millones de negros o no blancos, porque hay mucha mezcolanza de razas, que se pueden definir como clase media. O sea, yo, por ejemplo, cuando vivía ahí, a finales de los 80, no recuerdo nunca haber visto una señora negra conduciendo un coche, pero he vuelto, estuve hace nada, un par de meses, y la mitad de los coches los conducen señoras negras. Entonces ha habido avances importantes y el gobierno está absolutamente en manos del Congreso Nacional Africano, que son la mayoría gente negra. Hay una parte importante de la economía que sigue en manos de los ingleses de antes, ¿sabes? Pero yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo como para que no puedan echarle la culpa de sus males enteramente al colonialismo blanco y tal, que es una tentación. O sea, por estos han hecho semejante desastre con tanta corrupción y al final lo triste es que todos esos ideales que guiaron a Mandela, bueno, a Mandela le guió el propósito ante todo de acabar con la apartheid y lo logró, pero después de eso la idea era, claro, repartir la educación, los bienes, la economía para que sea accesible a todo el mundo y realmente para los que han gobernado tanto a nivel nacional como de provincias como municipalidades han demostrado en demasiados casos ser tan espantosamente egoístas como los blancos que mandaban antes. En esta fractura, en fin, a mí en Johannesburgo, por ejemplo, me impresiona bastante la fractura social que todavía existía. Estos barrios en que se concentran los ricos, ¿son ya barrios mezcla? Es decir, Sí. No, te vas a los barrios ricos de Johannesburgo, Ciudad del Cabo, y hay un alto porcentaje de negros. Si te vas, por ejemplo, hay un centro comercial al norte de Johannesburgo que es el centro comercial pijo por excelencia, en el que solo había blancos en mi día y ahora la gran mayoría son gente negra que está ahí de compras. O sea que ha habido cambios, pero el problema es que la enorme mayoría de la gente, especialmente los negros, son más pobres que antes, tienen peores niveles de educación e incluso hay más desempleo que en tiempos del apartheid. Con lo cual, o sea, no es del todo imposible hablar con algún señor mayor que te diga, negro, te diga, estábamos mejor antes. La figura de Mandela me parece que es bastante singular porque no ha habido en esta época personajes que hayan tenido este reconocimiento universal, no han abundado, ¿no? ¿Cómo es que él consigue atraer a la comunidad internacional, digamos? ¿Cómo es que él consigue... ¿A la comunidad internacional? Bueno, a la comunidad internacional, la gran parte del... ¿Dices después de que salió de la cárcel? Sí, claro, cuando... Bueno, no, claro, porque 10 años antes de que saliera hubo un gran movimiento es verdad. Free Nelson Mandela, ¿no? Sí. ¿Cómo se hizo? Bueno, seguramente debido a la propaganda que le hicieron gente como yo. Es que
a los periodistas nos tenía absolutamente babeando. Fue patético. O sea, cualquier intento de estas estupidez que hablan de objetividad y tal, olvídate. Es que simplemente no existía. Bueno, y os doy el mejor ejemplo de esto, aunque hay montones, pero que fue su primera rueda de prensa el día después de su liberación, que lo he contado varias veces. Si hay alguien aquí que lo ha escuchado antes, pues lo siento. Mandela salió de la cárcel el 11 de febrero de 1990, el día que yo trabajé más en toda mi vida y producí más palabras en un día en toda mi vida. Pero me acuerdo que por fin me fui a dormir agotado esa noche, bastante decepcionado, porque el discurso que dio Mandela, su primera aparición pública, hablando después de 27 años y pico en la cárcel, fue bastante lamentable. Fue un discurso que se lo habían escrito otros, él lo leyó de manera bastante como robótica, pero eso no era lo importante era que el contenido era absolutamente vacuo, lleno de lugares comunes, y me fui a la cama viendo, joder, estamos aquí todo el mundo 10 años presionando para la liberación de este tipo que es un anciano que no va a servir para nada. Entonces la mañana siguiente dio su rueda de prensa muy temprano, como a las 7 de la mañana, en la casa del arzobispo Desmond Tutu, un lugar precioso con un jardín divino en las laderas de Table Mountain, esa montaña emblemática de Ciudad del Cabo, un día de verano. Y éramos como 150 periodistas de todo el mundo, y había periodistas muy eminentes, o sea, todos mandaron como los principales figuras de noticias de televisión de sus países y tal. Yo estaba ahí porque yo era ya el corresponsal fijo en Sudáfrica hacía más de un año. Entonces, recuerdo varias cosas, pero me voy a centrar creo que en 4. Uno, que apareció Mandela ahí entre los 250 periodistas y tenía un porte extraordinario. Era como, veías que era un monarca por naturaleza. Tenía como un carisma instantáneo. ¿Y qué es carisma? Carisma yo creo que es tener una colosal confianza en ti mismo. Es algo que va más allá de la arrogancia, que entras en cualquier espacio y sabes que eres la figura dominante, la figura alfa. Lo sabes, y no es una cuestión, como digo, de arrogancia, sino que es como un hecho biológico, científico. Y tenía eso, emanaba esa energía y esa aura. Bueno, después se sentó en una mesa y estaba rodeado, o le encaraba como una artillería de cámaras de televisión, que si hubiera sido el anciano inútil que yo había pensado que era la noche anterior, creo que hubiera salido corriendo, porque cuando Mandela se fue a la cárcel ni siquiera había televisión en Sudáfrica. Claro. Pero se lo tomó todo con un aplomo total. Y entonces fuimos como 12 periodistas los que hicimos preguntas y tuvimos que identificarnos por nuestros nombres y nuestros medios. Y yo fui uno de los periodistas que hizo una pregunta. Y en ese momento la idea era que Mandela iba a iniciar un proceso de negociación, de diálogo con el gobierno blanco para acabar con la apartheid, cosa que parecía absolutamente una fantasía. O sea, es como decir casi hoy que en Israel y Palestina están ahí y van a empezar a negociar la paz. Y yo le pregunté, con cierto escepticismo, cuál va a ser su fórmula, su plan para negociar. Y me dio una respuesta corta y tremendamente lúcida. Me dijo así, simplemente, debemos reconciliar los temores de los blancos con las aspiraciones de los negros. Fue brillante, o sea, dio en el clavo. Después dijo más cosas, pero esa fue la frase. Después, lo tercero que recuerdo, que es mucho más interesante que la participación mía aquí, fue que un periodista africano del periódico más como de derechas, más anti-Congreso Nacional Africano, que se había declarado contra la liberación de Mandela, que había ocurrido el día anterior. El tipo que era el jefe de la sección política de este diario se levanta y se identifica, lo cual, mis respetos, o sea, tenía una cierta valentía en hacerlo. El tipo, creo que su nombre era, clásico nombre sudafricano, Van der Westhuizen. Entonces el tipo se levanta, yo soy
fulanito van der Westhuizen del diario de Die Burger. Y todos los periodistas como que, ¿qué va a pasar aquí? O sea, nadie respiraba. Y Mandela responde con una enorme sonrisa. Señor van der Westhuizen, qué placer. Lo he estado leyendo con mucho interés durante varios años. Por favor, haga su pregunta. Y así comenzó la seducción de los periodistas. Claro, el otro o sea, quedó Van der Westhuizen, un año después, hablabas de Mandela, se ponía a llorar. Como cuando hice mi libro, El factor humano, sobre el Mandela y la final del Mundial de Rugby en 95, entrevisté a como 10 de los 15 jugadores que jugaron en la final, todos ellos blancos salvo uno, y casi todos africanos salvo uno, unos animales enormes, y todos, sin excepción, lloraron durante la entrevista. Y no llorando recordando su gloria en ganar el Mundial, sino recordando la figura de Mandela. Hacía que la gente llorase, por todos lados. Unos años, se ha hecho mucho sobre Mandela, documentales y libros y tal, y para un documental que hice cuando Mandela acabó su presidencia, entrevisté al que había sido el último ministro de Justicia, qué nombre más fantásticamente paradójico sí. Para un gobierno de apartheid, el que había sido ministro de Justicia durante los últimos 10 o 15 años del apartheid, con el que Mandela tuvo conversaciones secretas en la cárcel y que también era el ministro de Justicia y de Prisiones, con lo cual de cierto modo era como el carcelero definitivo de Mandela. Entonces, un señor que, me hablabas de la percepción internacional de Mandela, la percepción internacional de este señor era lo peor de lo peor, o sea, como digo, en la Guerra Fría, todos los bandos, estos son los enemigos de la humanidad. El ministro de Justicia y de Prisiones, bueno, ahí está. Y este señor que se llamaba Kubi Coetzee, lo entrevisté y durante buena parte de la entrevista, otra vez llorando, recordando a Mandela. Y me acuerdo una cosa que me dijo, yo he estudiado mucho la historia de Roma y Mandela era la expresión de las grandes virtudes romanas, honestas, dignitas, gravitas. Y mientras lo decía, le chorreaban las lágrimas. También entrevisté al que fue el jefe de los servicios de inteligencia del apartheid durante los últimos como 10 años del apartheid, o sea, otra figura vista en el mundo absolutamente siniestra, y lo fue, un tipo frío como un pez. Me pasé todo un día entrevistándolo. El tipo creo que era fisiológicamente incapaz de soltar lágrimas, pero cada vez que hablaba de Mandela se refería a él no como Mandela, sino como the old man, el viejo, como si estuviera hablando de su padre. O sea, él lo adoraba. Todos cayeron rendidos. O sea, no solo somos culpables los periodistas, sino que hablas con cualquier embajador de cualquier país y claro, me hablas de la percepción internacional. Ellos mandaban sus mensajes y seducía a todos. Margaret Thatcher era la gran figura colonial, horror, todo esto. Bueno, Mandela va a ver a Thatcher y me dijo el embajador británico que estuvo ahí, en la reunión eran 3, que Mandela es la única persona que hizo callar a Margaret Thatcher durante 20 minutos que no habló, porque ella siempre estaba sentando en cátedra, estaba escuchando y se rindió. Y la reina de Inglaterra, tengo muchas historias sobre esto también, absolutamente rendida a Mandela. O sea, quizá es el único personaje así político con el que se puede decir que la reina de Inglaterra, la celebridad más fría del mundo, tuvo una relación amistosa cálida con él, pero cálida como de amiguitos. O sea, que él llegaba a Londres, se llamaba por teléfono, ¿qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Le llamaba Elizabeth. O sea, nadie, ni su marido la llamaba Elizabeth. Sí. Yo tengo un buen amigo sudafricano que estaba cenando con Mandela, mi amigo y su esposa, también mi amiga, y Mandela, los 3 en casa de Mandela, creo que como un año después de que Mandela dejara la presidencia, como el año 2000, estaban cenando los 3, llega una señora ahí que trabajaba en la casa de Mandela con el teléfono portátil y le dice, tengo una llamada. Y Mandela le dice, no, estoy aquí con mis amigos. No, es que es la reina de Inglaterra. Entonces mis amigos están ahí sentados viendo con Mandela.
explota en una sonrisa. Hello, Elizabeth, how are the children? ¿Quién hace esto con la reina de Inglaterra? Nadie, solo él. Pero esto, digamos, claro, está evidentemente aquí un personaje de una dimensión especial, pero tendrían que coincidir una serie de vectores para que esto fuera posible. Sí. Es decir, que puede ser el miedo de unos, las necesidades de otros, pueden ser pero algunos vectores especiales tenían que coincidir para construir un personaje de este tipo. Pero te refieres, para construir el personaje, no estás hablando para lograr la paz. Para que todo el mundo se viese obligado de alguna manera a entregarse, digamos, ¿no? Incluso visiblemente, incluso sus peores enemigos, los que más le temían. Esto, ¿no? Este es el tema. Bueno, mira, muchas veces la gente me pregunta, ¿ves alguna figura como Mandela en el panorama actual del mundo? Respuesta, no. ¿Se puede crear un personaje así? Difícil. Porque esto que mencioné antes de su genialidad para la política, yo siempre digo que como que él parece que nació para esto, como Mozart para la música y Messi para el fútbol, o como un pez para nadar en el mar. O sea, tenía y esa cosa, eso del carisma, yo no sé cómo, no se puede forzar, es lo que dije antes, no se puede forzar, o sea, o está o no está. Pero, no sé, él estudió Derecho, o sea, se preparó bien, fue abogado, con lo cual tenía una cierta cabeza que es buena, que se adapta a esto de negociar y tal. Fue una persona que nunca, realmente nunca tuvo sentimientos racistas o de resentimiento o de odio, que es muy curioso eso. Como que él estaba por encima de eso. Es parte de esto que digo del carisma. Estaba por encima de algo tan vil, tan vulgar, como sentir resentimiento por otra raza. O sea, mi teoría, y lo hablé un poquito con él alguna vez, y como que me dio la razón, es que Mandela tenía la sabiduría para entender que si él hubiera nacido blanco en Sudáfrica, en una granja en el norte de Johannesburgo, en el Transvaal, que seguramente él también hubiera sido un racista. Hubiera sido difícil que no. Hubo algunos blancos que se pusieron, pero eran pocos. Entonces, si eres capaz, tienes la generosidad de pensamiento de ver que hay un factor azar aquí en esto, ya es un paso hacia intentar empatizar con el otro, mostrarle respeto, darle el beneficio de la duda y apelar a lo mejor de esa persona. O sea, ahí está esa fantástica frase de Lincoln en el discurso famoso de Gettysburg, en el que dice, en la Guerra Civil Americana, ¿no? Dice que lo que hay que hacer es to appeal to the better angels of our nature. Apelar a los mejores ángeles de nuestra naturaleza, o sea, apelar a lo mejor de la gente. Y Mandela siempre partía de esa base, que vamos a darle el beneficio de la duda, y aunque por casualidades de la vida y la geografía, lo que sea, nacieron blancos y son racistas, a ver si escarbamos un poquito y descubrimos bondades ahí que en la superficie no son visibles. Y esto es lo que él logró. O sea, si puedo contar una anécdota que yo creo que es definitiva. Bueno, tengo un libro sobre esto, a ver, un poco de publicidad ya que estamos. Tengo un libro, una novela gráfica o un cómic que se llama Mandela y el General, que lo hice con Uriol Mallet, que es un fantástico ilustrador, y que salió hace un par de años y está en muchas lenguas, incluyendo el catalán. Y es la historia de Mandela y este general. El general se llama Constant Viljoen. Y este general fue el comandante supremo militar de las Fuerzas Armadas Sudafricanas en los años 80, cuando la represión estaba la más fuerte contra los blancos, contra los negros. Con lo cual él era como el símbolo y la mano dura, el hierro del apartheid.
Bueno, sale Mandela de la cárcel y el tipo está bastante disgustado y 3 años después de que Mandela sale de la cárcel, 1 año antes de las programadas primeras elecciones democráticas, él se alza en armas, forma un grupo. Yo fui al evento una noche donde se fundó, era como Nuremberg de los nazis, todos con uniformes como neonazis, y básicamente él se puso al mando de unas 40.000 personas, blancos, casi todos africanos, todos con armas, todos con experiencia militar. Y te puedes imaginar que si con ETA, que eran, qué sé yo, 200, sí, el desmadre que se hizo aquí, o con el IRA, que eran 440.000, en una frágil democracia que se suponía que va a ser Sudáfrica, bueno, podrían haber destrozado todo. Entonces yo fui a discursos y él estaba empeñado en que vamos a defender a la raza blanca, a la supremacía blanca. Mandela obviamente se enteró porque estaba en los periódicos, yo fui y lo cubríamos, y él hizo llegar un mensaje a este general y le dijo, quiero hablar con usted. Y el general, hay que reconocer que tuvo la valentía y la integridad de decir que sí. Y esto no nos enteramos para nada los periodistas hasta años después. Pero las elecciones iban a ser en abril de 93 y como en octubre, elecciones de abril 94 ocurrieron. En octubre del 93 se reunieron clandestinamente por primera vez en casa de Mandela. El general fue a la casa de Mandela. Y hablé con el general años después en un bar en Ciudad del Cabo. Y todo lo que voy a contar ahora me lo contó él. Y me dijo, toqué la puerta y me la abrió Mandela. Me dijo, cosa que me sorprendió. Me imaginaba que iba a venir algún, no sé, sirviente o alguien. Y me recibió con una sonrisa. Y me habló en mi idioma, el afrikaans, que Mandela había deliberadamente estudiado en la cárcel, preparándose precisamente para un día como este. Y entonces, y Mandela dice, tenían una delegación, ahí el general, 2 o 3 personas más y Mandela suya, y Mandela dice, mire, antes de sentarnos en la mesa, ¿por qué no vamos usted y yo al salón y tomamos un té? Entonces el general va y se sienta con Mandela, que para el general este tipo era el comunista, el terrorista. Sí, sí. Esto era como para nosotros, no sé, Osama Bin Laden hace 20 años. Sí, sí. O sea que el hecho de que le recibe con una sonrisa en su idioma, le ofrece un té, ya está medio desarmado y está totalmente descolocado el general. Y me dice que Mandela le dice, le sirve el té. Y le dice, ¿toma usted leche, general? Sí, un poquito. Y dice, Mandela me puso la leche. ¿Toma usted azúcar? Sí, una cucharada. Mandela me puso la cucharada. Y el general me dijo, solo tuve que revolverlo. Estaba como atónito. Y Mandela dice, bueno, general, gracias por venir y le quiero proponer lo siguiente. Entiendo que usted está planeando ir a la guerra contra mí y mi gente. Y el general, que es un tipo, Víctor, sí, efectivamente, sí. Y me dice, ok, pues mire, ustedes tienen las armas, tienen la gente que las sabe usar, nosotros no tenemos armas, no sabemos usarlas, pero tenemos los números y tendremos el apoyo internacional. ¿De acuerdo, general? El general, sí. Con lo cual le propongo, general, que si usted va a la guerra como propone, esto solo puede acabar con la paz de los cementerios. ¿De acuerdo, general? Sí. Vale. Por tanto, creo que sería bueno que usted y yo hablemos y busquemos una forma de evitar esta guerra. Bueno, en resumen, se reunieron como 3 o 4 veces más a lo largo de los próximos 2 meses, totalmente clandestino. Nadie sabía de esto en la prensa, nadie. Y al final va seduciendo al general, como hizo desde el primer momento cuando le abrió la puerta. El general me dijo que sufría, no dormía, porque, claro, para él decirle a su gente abandonar las armas después de montar todo este número, era complicado y él se tenía que hacer la pregunta, ¿puedo confiar en este señor? Y decidió al final que sí podía confiar y le dijo a su gente que abandonara las armas. Y hubo un reducto que no, y después pusieron algunas bombas, pero la gran mayoría obedeció al general. Y el general no solo abandonó las armas, sino que legitimizó todo el proceso democrático, creando un partido que participó
en las elecciones, las primeras democráticas del país, el 27 de abril de 1994. Y entonces, para rematar la historia, como 2 semanas después se inauguró el primer parlamento democrático multirracial de la nación arcoíris, como lo llamaba el arzobispo Tutu, y yo estuve presente ese día en el parlamento cuando la inauguración. Y, o sea, yo había estado en ese parlamento antes, donde solo había señores mayores blancos en trajes grises, apenas mujeres, 2 o 3. Y ahora estaban todas las razas del planeta estaban representadas, era como una fiesta. Y Mandela fue el último en entrar y fue como si acabase de entrar, iba a decir Mick Jagger, pero para demostrar lo contemporáneo que soy, como si fuera Taylor Swift. Y Mandela entró, yo estaba arriba, y entró, y me acuerdo que lo primero que hizo, antes de sentarse, fue cruzar y a ver al general, que él había conseguido un escaño, su partido había conseguido 3 escaños, había como 600, pero ahí estaba el general. Y vi que Mandela se acercó a él, antes de, por primera vez, asumir su puesto en el Parlamento. Y le pregunté al general, porque nunca se supo, ¿qué le dijo? ¿Cómo fue esta conversación? Y me dijo, sí, bueno, Mandela me dijo, general, es un enorme placer verle aquí, muchas gracias. Y yo le dije al general, ¿y usted qué dijo? Y dijo, yo no dije nada, yo soy un hombre militar y yo saludé a mi presidente. Brutal. Y tú, con el contacto que has tenido con Mandela, los 27 años, 27, no sé cuántos fueron de cárcel, jugaban un papel muy importante en la construcción de su figura. Sí, estuve en Buenos Aires la semana pasada hablando sobre algunos de estos temas y dije algo que cayó muy bien entre las 100 personas que estaban escuchándome, de que propuse que todos los políticos deberían pasar 2 o 3 años en la cárcel antes de presentarse como candidatos electorales. Bueno, aquí en Cataluña ya lo han hecho, con lo cual... Pero yo propongo que más. No, porque para Mandela fue una experiencia profundamente educativa. O sea, él entró en la cárcel, bueno, obviamente más joven, más idealista, menos consciente de que la política es el arte de lo posible, imaginándose que iba a lograr utopías en base a las armas, cosa que, como hemos visto tantas veces, lo único que conduce es a la paz de los cementerios, como por ejemplo en Israel-Palestina hoy. Entonces ahí, claro, nada como una celda para precisamente entender los límites de lo posible. Y ahí reflexionó mucho, leyó un montón, aprendió el afrikaans, leyó muchos libros de historia de los blancos de Sudáfrica, quería conocer al enemigo, porque como dijo el guerrero chino Sun Tzu hace 2500 años, si quieres ganar una batalla, una guerra, lo más importante es conocer a tu enemigo. Y él, cuando por fin se reunió con el general, con el ministro de Justicia, él sabía mucho más sobre ellos que ellos sobre él, tenía esa ventaja. Entonces se fue preparando y leyó muchas biografías de famosos personajes de la historia y aprendió cierta calma. Pero ante todo yo creo que entendió los límites de lo posible, entendió que intentar acabar con la apartheid con la fuerza de las armas no era una solución y que tenía que ganarse a los blancos. Y se fue preparando y salió una persona diferente, mucho más, ante todo, sagaz. Probablemente hubo un momento en que se crearon una serie de circunstancias que era posible, digamos, ¿no? Que lo sacaran. Que lo sacaran y que pasara lo que pasó, digamos. Sí, ¿no? sí. Bueno, mira, hay varios factores. Uno es que la resistencia interna de los negros crecía. Había sindicatos. Pese a todo,
O sea, había sindicatos, por ejemplo, de mineros, y la minería es una gran fuente de la riqueza de Sudáfrica, y había huelgas, y había grandes manifestaciones, enormes manifestaciones, había mucha presión interna, había la presión externa, embargo económico, embargo deportivo, que por cierto el deportivo tuvo mucho impacto, porque es una forma muy inmediata de comunicar el mensaje: sois unos parias de mierda y nadie os quiere. Y esto impacta en la gente y hace reflexionar y hace, igual deberíamos cambiar. Entonces, hubo eso por un lado, pero también muy importante, en el año 89 cayó el muro de Berlín. Y ahí el gobierno blanco, ya su temor al comunismo soviético y tal, bajó un montón. Y también habían tenido 2 o 3 años de conversaciones secretas con Mandela en la cárcel, y iban viendo que el tipo iba en serio con esto de la paz. Y después sí hubo mucha ayuda internacional. Hubo ciertos gobiernos que históricamente tuvieron un papel importante en Sudáfrica, como Holanda, como Reino Unido, también Estados Unidos, que también apretaron lo suyo y funcionó. Pero es curioso, ¿no?, que un supremacismo tan extendido como es el supremacismo blanco, que en el fondo buena parte del mundo se ha construido a partir de este supremacismo, que haya quedado un lugar como icono de esto, ¿no?, como si los demás no hubiesen existido, que también existieron. Sí, bueno, pero como dije al principio, es que el caso de Sudáfrica fue tan nítido, fue tan obvio, fue como un cuento de niños, o sea, blancos y negros por un lado, pero estaba tan claro quién era el bueno, quién era el malo aquí. Mientras que en otros lugares... Pero como digo, en el resto de África... yo creo que también, o sea, sí, no voy a negar en absoluto el daño que ha causado el supremacismo blanco en sus varias variantes en lugares como, por ejemplo, Estados Unidos, y toda la historia de esclavitud con el Imperio Británico y todo eso. Pero yo creo que también hay una tendencia a como autoflagelarnos demasiado los que somos blancos y pensar que solo nosotros tenemos el monopolio de este supremacismo en la tierra, cuando la verdad que esto ha ocurrido seguro desde los comienzos de los tiempos, sin duda, antes de la historia, y di el ejemplo bastante espectacular de Ruanda antes, pero te vas a cualquier país africano y casi seguro que va a haber un grupo dominante, que pueden ser que todos tengan el mismo color de piel, pero bueno, y como digo, en Irán con las mujeres, ser una mujer en Irán, menuda gracia, o en Arabia Saudita, etcétera. Es verdad que el caso de Ruanda ha sido un caso muy espectacular, sí, y también que ha acabado, en este caso, como neutralizado. No, ha acabado bien. Bastante razonable. Muy diferente porque se impuso mano dura. O sea, antes se impuso mano dura para que mataran, y después llegó el siguiente dictador, mano dura para que se amaran. Y la gente sigue órdenes ahí. O sea, suena muy banal lo que acabo de decir, pero hay cierta verdad en la simpleza de esa fórmula. Yo conozco Ruanda muy bien, y si hay un país en el que existían motivos para que hubiese un conflicto, o sea, de venganzas y ojos por ojos, en Ruanda, donde en el año 94 el gobierno Hutu ordenó el exterminio de 1 millón de tutsis en 100 días, a machetazos. O sea, la masacre de Hamas es un día, 100 seguidos, y más atroz, incluso, porque o sea, las historias que he oído, yo he cubierto muchas guerras y muchas cosas horribles en mi vida, pero nada se aproxima a la película de absoluto terror que fue eso. Y desde entonces es un país que ha estado en paz y que ha conseguido una admirable prosperidad. De cierto modo ha sido, curiosamente, no es democracia ni mucho menos, pero es un país bastante más exitoso que Sudáfrica. O sea, si comparas cómo estaba Sudáfrica en 94 y hoy, con Ruanda y hoy, Ruanda, yo estoy en Ruanda muchas veces, fui por primera vez en 98, fui 10 años después y parecía Las Vegas en comparación. No, más el caso de Ruanda plantea, entre otras muchas cuestiones, un tema que no se plantea mucho en estos conflictos, que es el papel de los medios de comunicación. Es decir, Ruanda es el genocidio de la radio. Ah, sí, exactamente. Porque, sí, la radio Mil Colinas, que era la que transmitía los mensajes, no solo
no solo propaganda, sino que daban información concreta. En este lugar, en esa granjita, hay un par de tutsis que no habían llegado, ve a matarlos. O sea, era como el centro de comando de operaciones. Sí, la radio. Es curioso que también en Camboya, el genocidio de Camboya también es la radio, o sea, la radio ha jugado un papel muy importante. Esto sería otro tema, ¿eh? Pero... Sí, otro tema, no, es muy interesante. Sí. Hoy, antes de pasaros la palabra, ¿no? Una incursión, aunque sea saliendo un poco del tema, ya que tú además conoces directamente el lugar porque has estado muchas veces en lo que en este momento ocupa todo el espacio, ¿no? Que es la crisis, la enésima crisis en Israel. Menos mal, pensé que ibas a hablar de la amnistía. No vamos a mezclar cosas tan diferentes. No. Todavía las jerarquías hay que conservarlas, digamos, ¿no? Y además, sobre todo, te digo, la cuestión en sí, por lo bien que la conoces, pero también por el efecto que está consiguiendo en este momento de generar una sensación de desconcierto y de inseguridad en el mundo como yo no había visto mucho desde que tengo uso de razón, vaya. Sí. Bueno, primero una cosa que es fascinante, creo que escribí sobre esto en una columna hace un par de semanas, es la como desproporcionada atención global que merece esa parte del mundo. Es extraordinario. Sí, exacto. Me acuerdo, escribí sobre cuando fui con un grupo de premios Nobel de literatura y estaba con el nigeriano Wole Soyinka y nos decíamos, pero ok, está bien, o sea, aquí está pasando cosas muy terribles, pero también hay otras partes del mundo que están ocurriendo cosas más terribles y no tienen ni un centímetro de noticias en los periódicos, mientras que esto siempre acapara el interés. Obviamente, como creo que dije en el artículo, es el tema Tierra Santa, que se tiene la mitad de la población del mundo pertenece a religiones que tienen como escenario ese lugar. Y bueno, y otros factores más. Pero sí, lo que también a mí me llama la atención es como, yo no sé si esto ocurre aquí tanto en Cataluña, pero lo he visto con mis amigos en Inglaterra y en Estados Unidos, que la gente, que antiguas amistades se están rompiendo por este tema. La gente discute por esto. Si estás con un bando o el otro, o no estás sientes la suficiente compasión expresada por un bando o el otro, y se acaban amistades. Y es tremendo. O sea, entiendo que se acabaran amistades como ocurrió en Reino Unido durante el Brexit, o aquí durante el proceso, ¿no? Que temíamos hablar de ciertas cosas con los amigos y la familia y todo esto. Bueno, yo absolutamente temía hablar del tema catalán con mi familia conservadora española cuando iba a Madrid, pero bueno, eso es otro tema. Pero es interesante que es un lugar que queda tan lejos para tanta gente, o sea, gente de países básicamente cristianos, aunque no los practiquen, pero estamos hablando de musulmanes y judíos, que queda lejos en cuanto a religión, queda lejos en cuanto a geografía, pero la gente se apasiona mucho. En Londres hubo una manifestación de 300.000 personas el sábado, y aquí creo ha habido varias, por aquí también he visto. Y no sé, pero como te decía antes de salir aquí al hablar, yo detesto esa parte del mundo. Es que he estado una vez y no quiero volver. Es como que si hubiese una metáfora del cuerpo humano, sería el apéndice, donde van todas las infecciones. Es como la expresión de todo lo peor de, llámalo supremacismo si quieres, o tribalismo, resentimientos, ojo por ojo, todas esas cosas que son lo que siempre han llevado a las peores catástrofes de la humanidad, a lo peor entre las relaciones entre individuos, como entre países, todo eso está ahí como en su máxima expresión en esa parte del mundo, y es desesperante. Han intentado, parecía en los años 90 que iban a llegar a la paz. Arafat llegó a tener una relación curiosamente cordial con sucesivos primeros ministros israelíes,
Y después, ¿qué pasó? Que llegaron los extremos de ambos bandos, empezaron a ataques suicidas terroristas, represalias de esto y del otro, y todo se fue al carajo. Y como te decía antes de subirnos aquí, esa gente que lo dinamitó de los extremos, de ambos bandos, todo el proceso de Oslo que empezó Arafat y Rabin, que fue asesinado por su propia gente, esa gente ahora está en el centro, es la gente que manda. Hamas y Netanyahu. Y es que yo necesito una pequeña rendija de luz para entrar en algo. Esto es todo oscuridad, todo feo. O sea, yo creo que el poder de atención que genera en buena parte se debe a la dimensión mítica del pueblo judío, ¿no? Sí, que, también. Claro que en el fondo, no sé si son 120 millones de todo el mundo. ¿Cuántos? 120 millones o por ahí, no Son más. como 15, 16 millones. 15 o 16. Sí, en todo el mundo. Pues 15 o 16. Sí. Pues imagínate, 15 o 16 millones en todo el mundo que tienen, claro, entre la diáspora y el genocidio nazi, esto les da un poder de atracción muy excepcional. Pero ¿no? es que, sí, pero es que es un pueblo muy especial. O sea, por ejemplo, en Sudáfrica había un grupo nutrido de blancos que se oponían al apartheid. Un enorme porcentaje de ellos eran blancos judíos, los que tuvieron la valentía y el coraje. Y aparte, muchos de ellos son amigos míos, que yo tuve muchos amigos sudafricanos blancos. Mis amigos sudafricanos blancos todos eran anti-apartheid, con lo cual, por lo menos la mitad eran judíos. O sea, tienes eso. En el movimiento por los derechos de los negros en Estados Unidos, un altísimo porcentaje de los blancos también eran judíos. Hay toda una mezcla. Y claro, hubo en la manifestación de Londres el otro día, hubo un sector importante de judíos pro-palestinos contra Netanyahu. O sea, es interesante. Pero yo creo que al fin de cuentas, el problema es la percepción absolutamente anclada en la memoria colectiva de los pueblos cristianos de que los judíos mataron a Jesús. Y ahí la cagaron. Sea verdad o no toda la historia también. Evidentemente. Ara us toca a vosaltres qui comença, qui s'incorpora a la conversa. Allà. Micrófono. Buenas tardes, señor Carlin. Muchas gracias por sus palabras. Hace muchos años que sigo sus crónicas y ha sido una verdadera delicia escucharle. Gracias. Con el permiso del señor Ramoneda, a mí sí que me gustaría que comentara algo, no sé si sobre la amnistía, pero sobre el momento tan especial que estamos viviendo en nuestro... Bueno, pues besan. ¿Qué? Perdón, que haga... Gracias. Que comentes algo sobre la amnistía. ¿Sobre la amnistía? Ay, Dios mío. Vale. Bueno, yo estoy a favor, sí, yo estoy a favor de la amnistía. Creo que sea la circunstancia, la paradoja de que los motivos del presidente del gobierno Pedro Sánchez para ofrecer la amnistía no son exactamente altruistas ni pensando en la nación, sino ante todo pensando en retener el poder, pero la paradoja es esa, que creo que objetivamente, digo yo, que es algo que es bueno, porque aparte tengo que pensar eso, porque en su momento cuando metieron a toda esta gente en la cárcel me pareció un absoluto disparate a todo nivel, a nivel así de leyes, de justicia y a nivel político. O sea, una idiotez colosal de parte del gobierno del PP, desde su punto de vista, desde sus intereses, crear estos mártires. Entonces, yo escribí mucho en su día diciendo que esto era una barbaridad y aparte no era exactamente una visión original, no digo solo en Cataluña, sino que
en el resto del mundo, la gente que se fijaba en Cataluña o España, sea el New York Times, sea el Times de Londres, sea The Guardian, sea quien sea diplomáticos, todos pensaban que lo de meter a esta gente en la cárcel fue un disparate. Entonces, tengo que estar a favor de una amnistía. Y me llama la atención la histeria que está provocando esto en Madrid. Me gustaría realmente hacer un análisis como colectivo psicológico de esta gente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se ponen tan furiosos con este tema? Y claro, esto lo pienso yo también porque me fijo mucho. He estado en Ucrania hace poco, me fijo en Israel-Palestina, acabo de estar en Argentina, tengo un poco de perspectiva y pienso, por favor, o sea, si se ponen así por un tema realmente no tan terrible, por gente que no mató a nadie, incluso la gente que se está manifestando en Madrid, están cometiendo más actos violentos en una semana que en 10 años la gente que estaba con el procés. Bueno, ya. Muy bien. Aquí. Hola, buenas tardes, señor Carlin. Hola. Hola. Soy una seguidora acérrima de sus columnas. Gracias. Acérrima. Una cosa que me sorprende en usted es que creo que es usted muy honesto en sus cosas, que no es habitual en un periodista actual. Porque los periodistas actuales que voy siguiendo se deben al amo, que les paga. Y a usted lo encuentro muy honesto. Pero bueno, esto es una conferencia sobre África. Yo soy muy africanista y le quería preguntar, como conocedor de África, ¿qué futuro más o menos mediato, con permiso de Rusia y China, cree que tiene África? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta siempre que África es un continente que con países, con culturas y economías y gobiernos tan variados como Europa, con lo cual me cuesta hacer un pronóstico en cualquier cosa, pero hablar del continente en general, no sé. Pero bueno, digamos que se pueda hablar de ciertos países. Lo que ocurre en África es que hay una tasa de natalidad enorme y simplemente las economías tienen que crecer un montón para aguantar eso, y hoy por hoy a lo que parece conducir esto es a más y más migración al norte, hacia Europa. No sé, yo tengo mis momentos de optimismo y quiero pensar que África es el gigante ahí dormido que va a despertar y que hay una gran energía. La gente en general en África, y esto sí que se puede generalizar, y la gente joven se ha adaptado con enorme rapidez e ingenuidad a el tema de los móviles y las aplicaciones y todo eso, al mundo digital. Quiero pensar que con todos los recursos naturales que tengan, que se va a imponer un cierto orden y que explote, lo quiero pensar, pero la ironía es que yo acabo de estar en Sudáfrica en una reunión de como 150 personas de toda África, gobernantes, académicos, artistas, de todo, que estaban hablando sobre precisamente este tema, en varias expresiones del tema. Y el consenso que había, que es curioso, es que el país ejemplar, el modelo a seguir, era el que acabo de mencionar antes, Ruanda. Ruanda no es ni remotamente una democracia, es una especie de dictadura militar. Yo creo que bastante benigna, aunque si te desvías del camino, si te opones, cuidadito. Aparte, yo con Ruanda tengo un dilema moral insuperable, porque tenía un buen amigo ruandés que fue asesinado por el actual dictador de Ruanda. Lo estrangularon en un hotel en Johannesburgo. Patrick era mi amigo. Él fue el número 2 del dictador Paul Kagame. Fue el jefe de inteligencia militar. Se pelearon, se fue al exilio.
y Patrick y yo nos vimos muchas veces en Sudáfrica. O sea, cuando metía goles Messi nos mandábamos mensajitos, ¿viste ese golazo de Messi? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Y un día, hace como 4 años, básicamente el dictador mandó a un par de asesinos ahí, los triangularon en un hotel de Johannesburgo. Y mi dilema moral es que tengo la lealtad a este amigo que era de lejos el ruandés más simpático, inteligente, interesante que conocí, pero por otro lado mi absoluta convicción de que este gobierno de este dictador militar es lo mejor en este momento para Ruanda. Y es un país que funciona muy bien. En un país que tiene un genocidio como el que tuvo, algo tan bestia hace apenas 30 años, ponerse a hablar de democracia, libertad de expresión, es muy bonito, pero es como un lujo. La cuestión es mantener la paz, evitar que eso explote otra vez y utilizar el instrumento que este dictador tiene para apaciguar, que es hacer que el país sea más próspero. Y ha sido un dictador benigno, no es corrupto. Por ejemplo, Ruanda es un país bastante pequeño, pero en el que hay muchos pueblos que son de difícil acceso, especialmente en época de lluvias. Y entonces hay pueblitos donde de repente, no sé, una mujer da a luz y hay un problema y pierde mucha sangre. Bueno, pues en el centro de Ruanda hay un pequeño como aeropuerto de drones, y cuando se enteran de que señora X o quien sea necesita medicinas o sangre o lo que sea, con los drones llevan la sangre o las medicinas a estos pueblitos. Está súper organizado. Y así muchísimas cosas. Los niños tienen acceso a más leche cuando son pequeños que cualquier otro país africano, porque el dictador decidió hace 20 años que las típicas vacas africanas de cuernos largos y marrones que daban poca leche comparada con las vacas blancas y negras que vemos en Asturias, por ejemplo, ¿no? Que son esas danesas, las Friesian, creo que se llaman, ¿no? Entonces, mandó que enviaran unos toros de ahí y barriles de semen, y ahora, 20 años después, y aparte para que veáis lo absolutamente encima que está el dictador, un amigo mío diplomático fue a verle hace 20 años, y dentro del despacho del dictador había 2 de esos barriles llenos de semen en su propio despacho. Y ahora te vas a cualquier lugar, cualquier pueblo de Ruanda, y verás que en casi todas las casas hay una de estas vacas blancas y negras, y los niños están consumiendo mucho más leche y creciendo. Bueno, son ejemplos entre muchos más que podría dar de un país que, y por ejemplo el tema del COVID lo hicieron mejor, no solo que nadie en África, sino que seguramente mejor que nadie en el mundo. Nada con un buen sistema militar bien organizado y vacunaron a la gente antes que nadie y todo. Entonces, ese ejemplo no es democracia, algo que yo valoro y por lo que de cierto modo a mi manera he luchado toda mi vida. Pero si más países siguieran el ejemplo de orden, no corrupción, poner el bienestar de la gente ante todo, África podría ser un colosal éxito y el futuro del planeta podría estar ahí. Pero me temo que ese día queda lejano por ahora. Hola, John. Hola. Volviendo al tema de Mandela, vamos a ver de qué manera... Acércalo un poquito más. Vamos a ver de qué manera puedo hacer una pregunta que no, será simple, porque es muy difícil preguntar sobre... Las simples preguntas son las mejores siempre. ¿Qué papel podría tener Mandela en este momento, en la actualidad, entre Palestina y...? Ya, una pregunta tristemente hipotética. Sí, sin duda. Mira, yo creo que no mucho. O sea, vuelvo a lo que dije antes, que a mí esa parte del mundo, ese conflicto, me desespera. En el año, no me acuerdo si fue en 92 o 93, pero cuando estaban iniciando el proceso de Oslo, con Arafat y Rabin, el primer ministro israelí, los acuerdos de Oslo, en esa época también estaban negociando en Sudáfrica para acabar con el apartheid. Y recuerdo que la percepción en el mundo era que
incluso que Israel-Palestina tenía más posibilidades de paz que Sudáfrica. Y me pidieron que hiciera un artículo comparando los dos. Yo la verdad sabía muy poco de Israel-Palestina, pero hablé con gente que me asesoró bien, que conocía esos lugares. Y lo que escribí, y que creo que sigue siendo verdad, es que Sudáfrica tenía mucha más posibilidad de resolver sus problemas porque no estaba en el meollo de la cuestión el tema religión. Porque si el tema religión entra, yo no estoy en contra de la religión como una cuestión, no soy una de estas personas anticatólicas que hay muchos en España o antirreligión que hay muchos por el mundo. Yo, que cada uno tenga sus creencias privadas y si les ayuda y les sirve y guía moral, fantástico. Pero en el caso, cuando entra en la política, en el espacio público, ahí es donde se complica la vida. Y entonces, el motivo por el cual escribí que tenía muchas más posibilidades Sudáfrica de triunfar en esto era porque la religión, estás hablando por definición de verdades absolutas. Y cuando entras en el absolutismo, no hay espacio para negociar. Mientras que en Sudáfrica el tema religioso básicamente no existió. O sea, eran todos cristianos, diferentes denominaciones, católicos, qué sé yo, pero si existió el tema religioso en la política sudafricana fue más bien como un punto de unión. Me acuerdo que el arzobispo Tutu, que era anglicano, se reunía en conferencias episcopales con nosotras, con los metodistas, con los otros, y muy buena onda. Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, yo no sé, y además, o sea, quizá se pueda buscar una cierta conexión entre Arafat y Mandela, que fueron contemporáneos. Arafat, o sea, fue un tipo que fue terrorista y todo, pero él intentó de buena fe, creo, de buscar una solución y acabó haciendo, bueno, yo digo buena fe, pero acabó haciendo muy buenas migas, incluso a un punto de amistad, como gente como Ehud Barak, el primer ministro israelí. O sea, que es lo que tuvo Mandela con sus rivales blancos, pero lo que no tenía Mandela, que sí tuvo Arafat y tuvieron los que querían hacer la paz en Israel, es gente muy salvaje en los extremos, que no le importaba un carajo cuánta gente moría con tal de dinamitar el proceso de paz, gente cuya identidad, o sea, yo miro a gente, jamás miro a los Netanyahu y pienso, esta gente, su identidad es el conflicto eterno, es lo que ellos son, como que no conciben de otra cosa. Y mientras esa gente está ahí, puede aparecer Mandela, puede bajar otra vez Jesucristo en Belén y no sé. Buenas tardes, señor Carlin. Yo también soy... ¿Dónde estás? Soy admirador de sus artículos, desde luego. Si uno revisa la historia americana, el país ha seguido un itinerario oscilante con respecto a la supremacía. En los principios del siglo XX y mediados del siglo XX existía una gran supremacía blanca y tensiones blanco-negro. ¿Dónde? Perdón. En Estados Unidos. Ah, sí. Y un proceso de aminoración, de moderamiento de esto después, a lo largo de la segunda parte del siglo XX, incluso el inicio del siglo XXI. Pero hemos visto que ahora existe un resurgimiento de los procesos de este tipo de problemas, ¿no? de supremacía, que también siguen teniendo las mismas connotaciones de racistas, ¿no? Y que están creciendo hasta el punto de tener un seguimiento tan grande como para poder optar a gobernar el país. No es ningún tipo de aspecto secundario o sin interés. Es realmente muy importante en el desarrollo del país. O sea que es un itinerario al revés de lo que ha ocurrido en Sudáfrica con Mandela y en un vaivén. Existía latente este supremacismo que simplemente ha vuelto a la superficie. ¿Cómo ve esto y cómo cree que implicará la evolución del país americano? Sí. No, a mí el tema del racismo me interesa mucho. Me he visto en las circunstancias de estudiarlo bastante, y particularmente en Estados Unidos, porque yo me fui de corresponsal
de Sudáfrica a Washington. Me nombraron en Washington, y Washington es una ciudad donde la mayoría de la gente es negra, pero bueno. Y en la línea por la que usted va, cuando yo llegué a Estados Unidos, a Washington, una de las cosas que más me sorprendió es que las relaciones día a día entre blancos y negros eran más tensas en Estados Unidos que en Sudáfrica. El día a día. Después entra al terreno político y hay gente que, bueno, que puede manipular las cosas o lo que sea. Pero en la relación cotidiana, o sea, por ejemplo, yo tuve una novia en Sudáfrica, rubia, de origen italiano, sudafricana, que nos cortamos, todo muy amigable, y ella se casó con un tipo zulú. Y esto ocurrió bastante en Sudáfrica después de... Mientras que las relaciones entre parejas blancas y negras en Washington, recuerdo que en 3 años y medio que vivía ahí, vi 2. Y fue una cosa tan curiosa que podía ir ahora mismo a los exactos lugares donde los vi. Mientras que, por ejemplo, me iba a Londres, iba al aeropuerto de Heathrow, subía al metro, salía en Piccadilly Circus y en media hora vería una docena. O sea, Estados Unidos es muy especial. El peso de la historia de la esclavitud. Y realmente es eso más que el color de la piel, porque lo realmente interesante de Estados Unidos en este tema es que tienes 2 grupos, o sea, por simplificarlo, de gente de piel negra, gente descendientes de los esclavos y gente que ha emigrado a Estados Unidos en los últimos, no sé, digamos 40 años, de países como Jamaica o Nigeria o Senegal o Kenia. Y hay una diferencia extraordinaria entre los 2 grupos. Los que han emigrado llegan a Estados Unidos con la misma actitud que un vietnamita, un polaco, el país de la oportunidad, vamos a trabajar duro y a ver si nos va bien. No arrastran esa historia terrible que arrastra. Y está demostrado en las estadísticas que los ingresos medios de la gente de piel negra emigrada en los últimos 40 o 50 años está por encima de la media nacional, por encima de la media de los blancos en Estados Unidos. También la cantidad de títulos universitarios está por encima de la media en esa gente, mientras que la gente descendiente de los esclavos sufre más y vive más en pobreza. Como que es increíble, es tremendo, y yo no entiendo cómo esto funciona en el cerebro humano, pero el peso de la historia. Y, oh casualidad, el primer presidente negro de Estados Unidos, padre keniano. El secretario de Estado, Colin Powell, de familia de Jamaica. Y es tremendamente interesante. Me fascina cómo estos procesos, la carga como el ADN histórico. Y es la gran obsesión de Estados Unidos. No dejan de escribir artículos en la prensa, de hablar en televisión, en las redes, en esto, todo el tiempo, el tema de las divisiones raciales. Es algo muy especial y una vez más, la fascinante y variada y compleja comedia humana. Sí, yo una simple reflexión cuando hablabas de Ruanda y de esta dictadura que tienen un poco eficiente, ¿no? Me acordaba un poco de la de Panamá con Torrijos, ¿no? Dictadores un poco sí, bueno, Torrijos especiales. No, este tipo es bastante más duro que Torrijos. Bueno. Pero bueno, sí. Pero la pregunta era respecto a la tribu de la que es Mandela, o de la que era Mandela, ¿no? No sé si sabes algo de la tribu los Xhosa, que eran muy comunitaristas. En Sudáfrica te refieres. Sí. Mandela. No sé si nos puedes ilustrar un poco al respecto de esta tribu, que es un poco peculiar. Bueno, la pronunciación correcta, o más o menos correcta, es Xhosa.
Se dice así. Y son los de Mandela. Mandela pertenecía a esto, sí es como la segunda tribu más grande de Sudáfrica, pues los zulúes. Pero sí, como creo que indicaba, los zulúes son los guerreros. Mira, hablando de supremacía, joder, los zulúes, o sea, entraron ahí como a principios del siglo XIX, final del siglo XVIII, los bantus del norte hicieron unas matanzas y barbaridades, establecieron su imperio. Pues volviendo a lo antes, que siempre nos autoflagelamos tanto los blancos, y por supuesto que hay una enorme responsabilidad histórica por cosas muy terribles, pero esto es la humanidad. Esto, como me decía un amigo nigeriano justo el otro día, esto de colonizar, lo hacemos en África, se ha hecho siempre, y los zulúes eran, pero terribles. O sea, masacres tipo Ruanda, pero no sabemos tantos datos porque no había cámaras de televisión para grabarlo. Y los Xhosa eran más como granjeros, gente más pacífica, tuvieron sus guerras. Pero bueno, Mandela provino de ahí, y también es verdad que un alto porcentaje de los líderes del Congreso Nacional Africano vinieron de esa tribu. Sí, buenas tardes. Gracias por la conferencia que nos acaba de dar. Yo quería preguntarle sobre el sistema de Ucrania, sobre el problema de Ucrania, sobre el supremacismo internacional a nivel político y geoestratégico. ¿Cómo cree que acabará el problema de Ucrania teniendo ahora 3 focos de guerra, como son Palestina, Oriente Medio, con la posibilidad de que se generalice esta guerra a nivel contra Irán, y sabiendo que Irán está apoyado por China y por Rusia, y por otro lado el gran problema que presenta el Sahel, donde han echado a los franceses, y el tercer problema para mí más grave, que es si Xi Jinping y Putin aprovecharán la guerra de Oriente Medio para intentar a nivel de la China meridional que, por ejemplo, China ocupe el problema de Taiwán y ocupe todas las islas del Mar de la China, y aprovechen estos 3 estacionamientos de guerra para aprovecharse de esta circunstancia y provocar un conflicto a nivel internacional mucho más global. Vale, creo que, Josep, dijiste al principio que tenías la sensación de que estamos viviendo momentos de peligro, y creo que el señor acaba de resumir. Acaba de plantear, o sea, ¿por qué no dices algo tú? Yo estoy hablando demasiado. Di algo tú. La fira, como... Di tú, di. Bueno, sí, que creo que usted ha anatomizado la situación muy bien, y que esto es un polvorín. O sea, yo tengo la impresión de que ahora el mundo, y como creo que dije en mi columna del domingo, escrita desde Buenos Aires, que el mundo, no tanto el mundo, sino el hemisferio norte, tiene como un punto de... es como un polvorín, porque es verdad que quién sabe... Es que nunca se sabe cómo estas cosas pueden estallar. O sea, ahora aquí estamos más o menos tranquilos, y es difícil imaginar que esto puede estallar. O sea, creo que tenemos un mecanismo interno que nos previene de pensar en esas catástrofes, que es seguro lo que pensó la gente 2 días antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Exacto. Y una semana antes de que estallara la Segunda. Entonces ahí, bueno, esto no puede pasar. O sea, ¿cómo es posible que el ser humano sea tan absurdo, ¿no?, como caer en semejante desmadre? Y después ocurre, ¿no? Entonces tienes los elementos. Porque está ahí Irán, que está detrás de Hamas, y Arabia Saudí, que tiene sus tensiones con Irán, pero quién sabe cómo eso se va a resolver, si se van a unir por el tema palestino. Y están ahí barcos de guerra de Estados Unidos en el Mediterráneo, cerca de la costa de Gaza. Ya han lanzado algunos de sus misiles. ¿Quién sabe lo que puede pasar ahí? Después tienes el tema así de Ucrania, y Ucrania seguramente no va a tener los abastecimientos de armas que necesita para seguir frenando a los rusos. Y si Rusia se impone ahí, se sale con la suya, que no sé exactamente cómo se definiría. Yo no creo que van a tomar Kiev, pero podrían aprovechar la situación de debilidad de Estados Unidos o de exceso que están demasiado abiertos a demasiados temas para
ir a por otra de sus ex colonias soviéticas como Estonia o Lituania, que viven en un estado de paranoia permanente. Los conozco esos lugares. Y después sí, y también China puede aprovechar la coyuntura para hacer lo que siempre ha querido hacer, que es invadir militarmente Taiwán, y los americanos han dicho que si invaden Taiwán, que van a defenderles, con lo cual, menudo panorama. Y después tienes, o sea, Rusia, China, Estados Unidos e Israel tienen armas nucleares. Con lo cual, a ver, si Irán entra en el juego y los países árabes quizá abandonan sus divisiones ancestrales y deciden unirse a favor de los palestinos contra Israel, bueno, Israel tiene su carta. Esto que estás diciendo es muy significativo, porque yo no recuerdo desde después de Hiroshima y Nagasaki un momento en que en el ambiente, en los medios de comunicación, esté tan presente la posibilidad de que haya una acción nuclear. Yo no recuerdo. Bueno, sin duda, desde que es un tema del que se habló mucho hace un año, algo así, cuando de Ucrania a Rusia, pero especialmente cuando Rusia fracasó absolutamente en el inicio de la invasión. Y como que dejamos de hablar de eso porque es que nos da mucho yuyu. Pero la verdad es que se han pasado, ¿cuánto? ¿78 años? Desde el 45, desde Nagasaki, Hiroshima. 45. Sí. Bueno, 78 años. Sí, y lo curioso es que no se ha vuelto a usar. Así que sí, estamos aquí súper bien. Y claro, es que es en este contexto que describe el señor muy bien. Aquí estamos poniéndonos furiosos por la amnistía ofrecida a los tipos que no tiraron ni una piedra. O sea, este es mi volviendo a la pregunta de la señora. Hola, buenas tardes. Con la deriva de los sistemas de gobierno en general, países democráticos o no democráticos, ¿no da la sensación de que estamos viviendo en un mundo de supremacismos? ¿De supremacismo? De supremacismos, independientemente del color de la piel. Y estoy hablando tanto de hemisferio norte como hemisferio sur, tanto de nuestro continente como de otros continentes. Pero dice en el sentido de que las democracias se ven amenazadas ahora. En el sentido de los gobernantes que generalmente están ocupando los puestos de poder. Sí. Ese Brasil, bueno, etcétera. Sí, están surgiendo. Bueno, pero yo creo que eso está relacionado con que la democracia se siente más amenazada, ¿no? Que quizá en ningún tiempo desde que tú y yo nacimos. Sí, ¿no? Exactamente. Y precisamente por supremacistas. O sea, la palabra supremacista se puede aplicar a muchas cosas. No sé, puedes decir que Donald Trump es un supremacista. Él es el gran. O sea, esto no lo mencionó el señor antes, pero este es otro tema. O sea, si Trump llega a la presidencia el año que viene, o sea, deja de dar armas a Ucrania, súper amiguitos con Putin, que es como una especie de alma gemela de Trump, por el amor de Dios. Sí. ¿Quién sabe qué líos puede armar con los chinos? ¿Quién sabe qué puede hacer en Israel? Y ni hablar de lo que va a hacer dentro de su propio país. Pero esto es una cosa que la damos casi por asumida. Y yo cada día en algún momento me viene a la cabeza, ¿cómo puede ser que una potencia como los Estados Unidos, un país con tan desarrollo intelectual, económico, todo lo que quieras, estemos pensando como una cosa posible que se dispute en la presidencia de Estados Unidos un delincuente octogenario y un señor octogenario que será muy buena persona, pero que ya se aguanta con toda dificultad? Es decir, en todo el gran imperio país americano no tienen dos personas para sustituir a estos. Es que es una cosa que cuesta muchísimo entender. Es decir, algo tiene que funcionar muy mal para que esto pase y esté asumido. Es que la sensación es que Estados Unidos ya da por hecho que ocurrirá esto. Sí. Bueno, es que la idea de que Trump vuelva a la presidencia me provoca casi tanto terror como la idea de que alguien lance un misil nuclear. Sí. O sea, es algo que prefiero, y mucha gente prefiere no pensar, pero es perfectamente factible, porque aparte dices, ¿cómo es posible esto? Bueno, muchas cosas. Una de ellas
es este sistema electoral tan raro que tienen, que hay 4 o 5 estados en los que realmente se define que tienen todo, premios. Sí, ¿no? O sea, que los demás son como espectadores. Estás en California, Nueva York, qué sé yo, y eres un espectador a lo que va a pasar en Michigan, Ohio y las últimas encuestas demuestran que en esos estados clave que Trump está por encima de Biden, que es un tipo que es manifiestamente un narcisista, loco, delincuente, que no sabe, ignorante, o sea, increíble. Bueno, es que ves el fenómeno Trump y realmente, no sé tú, Josep, pero me empiezo a cuestionar mis ideas más fundamentales, más básicas, que es la fe en la democracia. Sí. O sea, es que algo posible? Algo falla. O sea, porque el tema no es tanto Trump. Trump es un perfecto cretino. Es una persona que, o sea, si Trump, no sé, se sentase a cenar conmigo en una mesa, después de 5 minutos, yo y el resto de la gente ahí estaríamos vomitando porque es una persona repelente. Ok, él está ahí, pero el hecho es que hay 70, 80 millones de norteamericanos que creen que este señor es digno de ser presidente de Estados Unidos. Es impresionante. Y como dices tú, sí, el Biden, o sea, es muy feo decirlo, pero bueno, ya lo escribí creo en una columna, que se mueran los dos cuanto antes. Lo siento, pero es que... Lo siento. Como decimos en Argentina, morite, hijo de puta, morite, ¿no? Y hablando de Argentina... La Argentina, dale, metele, querida. Primero una pregunta cholula, que vas a entender la palabra cholula, es si Morgan Freeman dio el pego para Mandela en la película. Sí, ¿Morgan Freeman qué? Dio el pego para ser de Mandela en la película Invictus. Y ahora que comentaba el tema del café, con el general se usó también en la película de Invictus, cuando Mandela recibe al capitán del equipo de rugby y le sirve el café, ¿vale? Sí, bien visto, buena memoria, sí. Me gusta la película porque es épica y me recordó, también volviendo ahora al presente y a la situación en Argentina, el próximo domingo votar al menos malo y al peor, y el paralelismo con la película y con la situación argentina es que una estrategia que utilizó Mandela puede ser para unir al país fue la pasión por el deporte, que a su vez en Argentina nos mantuvo unidos, olvidándonos de la grieta, en diciembre pasado. Yeah. Bueno, Morgan Freeman fue a ver a Mandela antes de hacer el papel y Mandela le dio su bendición. Y Freeman lo hizo muy bien, por cierto. O sea, el acento no lo tenía en absoluto. O sea, si lo ves en inglés y no doblado, ves que básicamente habla como un americano, lo cual... O sea, a Morgan Freeman no se le da esto de hacer diferentes voces y acentos, pero el espíritu que transmitió fue el espíritu de Mandela, lo hizo súper bien. Lo del café, sí, es verdad, exacto. Lo hizo el capitán François Pinault, fue a ver a Mandela y Mandela también le sirvió el café, es verdad. En cuanto a Argentina y el deporte, sí, Mandela utilizó no solo el rugby, sino el fútbol también como instrumento de unión. Y claro, y uno ve a Argentina, donde no hay ningún país que se vuelve más loco cuando la selección gana al fútbol. O sea, esas escenas, o sea, es un manicomio, es una locura. Y creo que es también una expresión de lo reconocen los argentinos del colosal fracaso que han sido como país y la gratitud con la que se agarran a lo único en el que realmente destaca a nivel internacional, lo siento, pero es el fútbol. Sí, y uno pensaría que quizá... Pero claro, el problema es que para utilizar el deporte como factor de unión nacional, que Mandela lo utilizó muy bien y se presta, porque cuando estás viendo tu selección en un mundial o lo que sea, de cierto modo suspendes la parte racional de tu cerebro, te vuelves pura emoción,
Y en esas condiciones están más susceptibles a mensajes de reconciliación y amor. Decía Mandela, me lo dijo una vez, que si realmente quieres convencer a la gente, apela no tanto a los mentes sino a los corazones. Y el deporte es una forma de hacerlo. Pero el problema es que necesitas políticos que quieran utilizar el deporte para unir. Y no los hay en Argentina. Donde el tema este de la polarización que está tan de moda en los últimos años, yo creo que en Argentina lo patentaron hace como 70 años, mucho antes que Estados Unidos o aquí. Bueno, aquí es otra cosa, Franco estaba, es otra cosa. Pero hay que tener la voluntad de gente del mundo político, gente con capacidad de persuasión de utilizarlo, y en Argentina no hay. También aquí, por ejemplo, cuando España ganó el Mundial de 2010, con un equipo compuesto casi por completo de jugadores del Barça, hubiera sido una posibilidad, si alguien lo hubiera pensado, de hacer un poco de buena onda entre Cataluña y el resto del país. Y no sé, ¿qué te parece eso, Josep? Pues es una tontería lo que estoy diciendo. Pero a nadie se le ocurrió. No, era difícil por otra parte, ¿no? Porque si había mayoría del Barça, ¿qué tenían que decir los del Madrid? Y si había esa mayoría del Madrid... Bueno, pero era la selección española, la gloria de España, conquistada por un montón de jugadores catalanes o del Barça. Es una oportunidad ahí de... El problema es que el fútbol en España fundamentalmente es un Real Madrid-Barcelona permanente. Sí. Este es el problema. Claro, exacto. O sea que fue una cosa pasajera. Bueno, muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Hemos acabado con fútbol, tampoco está mal. No está mal. Muchas gracias.